Un afectuoso saludo a ti, a Jimena, a nuestro equipo técnico y a quienes nos siguen. Nos regalan con su sintonía esta mañana de martes. Preocupante lo que sucede en la ONP, preocupante todo este tema de lo que hemos comenzado a dar a conocer acerca de los fondos del FCR, cómo se estaría bajando la guardia en cuanto a la normatividad interna, ¿no? Para desde mi perspectiva, insisto, mi perspectiva, poder echar mano a esos fondos. Y además, un tema importante, accesorio, no menos importante que el de los fondos, lo que está sucediendo con funcionarios de carrera dentro de esa entidad, cómo se les está atacando laboralmente, desde mi perspectiva. ¿Es acaso esto una venganza por la información que desde dentro de esa entidad salió para que nosotros pudiéramos ofrecerla acerca del destino de los fondos del FCR? Tenemos más información al respecto, primo, esta mañana de martes. Excelente, entonces nos vamos enterando y primos atentos a la información porque ustedes se van a quedar sorprendidos de cómo es que se utilizan y cómo se estaría manejando la plata de los jubilados. Bien, con tu veña, primo, y con la veña de Jimena, ¿qué está pasando en la ONP? ¿A dónde quieren dirigir con tanta prisa el dinero de las pensiones de millones de peruanos? Amigos, cuando un fondo de más de 22.000 millones de soles, como lo es el Fondo Consolidado de Reservas Previsionales, FCR por sus siglas, que es el principal patrimonio financiero destinado a respaldar el pago del Sistema Nacional de Pensiones, cambia o pretende cambiar sus reglas de funcionamiento, el país entero debe prestar atención. Pero si además de ello estos cambios coinciden con informes técnicos que cuestionan las modificaciones propuestas, con la salida de funcionarios clave, con contrataciones de asesores y personal externo y con una inusual urgencia para reformar la gobernanza de ese fondo, el tema es, sin duda, de interés nacional. Para entender mejor la importancia de este tema, partamos de que la Oficina de Normalización Previsional administra el Sistema Nacional de Pensiones y atiende a más de 5 millones de afiliados y más de 760.000 pensionistas. Y tiene como misión garantizar el eficiente manejo de los fondos previsionales encargados, por lo cual es indispensable la segregación de funciones en la ONP, el seguimiento riguroso de las contrataciones y la trazabilidad de las inversiones realizadas por el FCR, que evidencia un proceso de búsqueda y selección de inversiones totalmente transparente, sin presiones políticas ni influencias externas para beneficio de terceros. Luego de haber analizado los documentos remitidos por la ONP, dadas las solicitudes que presenté ante dicha entidad bajo el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cito, memorandos emitidos, lo que se pidió, memorandos emitidos por el jefe y el gerente de la ONP en los que se evidencia la prisa por actualizar la propuesta de Daniel Córdoba, quien fue ministro de Vizcarra, 11 normas internas del FCR en tan solo 2 días hábiles. Los informes técnicos de respuestas ante dichas propuestas emitidos por la Dirección de Inversiones, órgano especializado encargado de evaluar las oportunidades de inversión del FCR, elaborar los análisis técnicos y sustentar las propuestas que posteriormente son sometidas a consideración del Comité de Inversiones y que es una de las principales líneas de defensa del patrimonio previsional. El informe técnico emitido por la Oficina de Gestión de Riesgos, hoy desmembrada por la gestión de Gastón Remy y Jesús Muñoz, jefe y gerente general de la ONP. Los documentos y registros en torno a la contratación de Daniel Córdoba, insisto, es ministro del gobierno de Vizcarra, a la cual nos referiremos en una emisión, nos referimos en una emisión anterior de este programa. He reconstruido la cronología de los hechos y analizado las decisiones adoptadas, porque la ciudadanía tiene derecho a saber más sobre el intento de romper los candados de seguridad de los fondos previsionales que administra la ONP, dinero sagrado de los pensionistas de nuestros adultos mayores, que a los ojos de algunos funcionarios y asesores, aparentemente llenos de codicia, serían vistos como una fortuna que, con suma urgencia, tal vez habría que direccionar antes del cambio de gobierno. Lo que voy a contarles también debería ser un tema que la Comisión de Transferencia de Gestión a cargo del economista Marco Vinelli debe considerar. Así que pásenle la voz para que sintonice el Rayo del Sur en este momento. A ver,
Entre marzo y julio del presente año se están produciendo una inusual y sospechosa concentración de acontecimientos en la ONP. Atención Contraloría General de la República, Ministerio de Economía, Banco Central de Reserva del Perú y representante de los pensionistas de la ONP en el directorio del FCR. La batalla interna por el control, o mejor dicho, por el descontrol de los fondos de la ONP continúa dejando muertos, heridos y valientes funcionarios de carrera bajo constante presión y hostigamiento. Esa batalla tiene los siguientes frentes. Uno, propuestas maliciosas para modificar la gobernanza del FCR, promovidas por un personaje político, Daniel Córdoba, ex ministro de Vizcarra, quien fue contratado de manera expresa y comprobada para prestar servicios al actual gerente general de la ONP, Luis Alfredo Jesús Muñoz Castro, personaje ya cuestionado internamente en la ONP, de lo cual nos vamos a referir más adelante y con imágenes. Tenemos imágenes al respecto que sustentan esos cuestionamientos. A ver, esto mediante la orden de servicio número 0728-2026, con la siguiente descripción y finalidad. Me refiero al señor Córdoba, al exministro. Servicio especializado en asistencia técnica financiera a la Gerencia General para el ejercicio de su intervención en el Comité de Inversiones de la Secretaría Técnica del Fondo Consolidado de Reservas Previsionales por un monto de 42.000 soles. Según la documentación revisada, uno de los entregables del servicio comprendía un documento denominado Mapeo del Marco Legal Aplicable, Ruta de Aprobación Normativa, relacionado con la propuesta de modificación de la gobernanza del FCR. Se recuerda, amigos, que el Comité de Inversiones del FCR, conformado por el gerente de la ONP, Gastón Remy, su gerente general y el director de inversiones, es el órgano que toma decisiones de inversión de manera periódica sobre el dinero pensionario que mueve el FCR. Entonces, ¿qué significa la contratación de ese servicio especializado? Pues que se le dio a ese personaje político, ex ministro de Vizcarra, el poder y la influencia de intervenir en la normativa del FCR y las decisiones de inversión de los recursos, desconociendo la labor de las áreas técnicas de la ONP y poniendo en riesgo el dinero de las pensiones dada su cercanía, vínculos, compromisos o intereses con ciertos grupos económicos, bancos, gestoras de fondos o empresas necesitadas de dichos recursos. Y aprovechando que este tipo de contratación tiene una menor exposición a controles internos, quedando así fuera del radar de fiscalización. Por cierto, si bien se ha destapado esta alarmante iniciativa, se sabe que no ha sido la única, dado que mediante los satélites que aún mantendría Daniel Córdoba, lo pongo así entre comillas, que tal vez mantendría en la dirección de inversiones, se han presentado iniciativas express, así, rápidas, violentas, posteriores, que también han sido refutadas de manera técnica por los funcionarios de carrera de las áreas involucradas. Se sabe también que a la fecha se continúa presionando al equipo técnico de inversiones financieras, que forma parte de la Dirección de Inversiones de la ONP, para que se evalúen ciertas propuestas de inversión que no se sabe de dónde vienen y a quién favorecerían, considerando que no han pasado por ningún proceso de búsqueda y selección regular, solo que ahora las estarían lanzando solo por correo electrónico, para evitar dejar rastro documentario. Este es gravísimo, amigos. Mientras en paralelo se estaría dando que Julio César de la Rocha Corzo, director de inversiones, con historial como director de Petroperú y gerente general en Sedapal, se niega a firmar todo documento asociado a las operaciones del FCR, con la finalidad, tal vez, de no dejar rastro de ello, de no estampar su firma para que no quede huellas, tal vez de repente, y de lindar de la gestión del fondo. Señor de la Rocha, esta prueba es para usted. ¿Por qué ha asumido un cargo del cual no está dispuesto a asumir responsabilidades? Insisto, será porque tal vez no tiene experiencia en materia previsional o porque sabe que se planea ejecutar de repente próximamente algo más fuerte. Me refiero a los fondos previsionales, el manejo de ellos. ¿Acaso tiene un encargo? Tal vez, insisto, de repente podría ser un encargo pendiente de Daniel Córdoba, o de repente, insisto, tal vez de Jesús Muñoz. Dos,
Contratación de locadores que podrían haber sido escogidos bajo la influencia de Daniel Córdoba. Tal vez se habría contratado, estaría intentando contratar o había contratado a personas cercanas a ese personaje político que estarían duplicando, incluso usurpando determinadas funciones que corresponden al personal de planta de la entidad, con la finalidad de que la alta dirección de la ONP con Gastón Remy, jefe, y Jesús Muñoz a la cabeza, de repente coloquen a sus allegados, o lo que es peor, de repente a personajes recomendados, insisto, de repente, tal vez, permítanme seguir utilizando estos términos, por Daniel Córdoba, para vigilar y hacer reglaje a aquellos valientes funcionarios que se quedaron a defender la gobernanza y el buen funcionamiento del FCR, que no solo se mide por la rentabilidad obtenida, sino por el respeto a los procesos para poner a buen recaudo los fondos de millones de pensionistas y no dar cabida a ningún faenón como el que fue destapado en el caso de Petroperú allá en el año 2008. Sé que recordamos ello. Para muestra un botón, señor Gastón Remy, me gustaría saber qué papel juega el señor Luis Casusol en la dirección de inversiones. ¿No será acaso que es uno de los allegados del señor Daniel Córdoba? Podría ser, ¿no? O del actual director de inversiones Julio César de la Rocha Corzo. De repente, también director de Petroperú, quien habría sido propuesto. ¿Adivinan por quién? Pues insisto, de repente por el mismísimo Daniel Córdoba por ocupar dicho cargo directivo. Entenderán, amigos, que esa designación no daría ninguna garantía a los aportantes ni a los jubilados del manejo de sus fondos. 3. Modificación y aprobación acelerada de nuevos reglamentos, incluido el Reglamento de Organización y Funciones ROF en la ONP, en el cual se ha rubricado transitoriamente a todos los empleados de la entidad, hasta la aprobación de la modificación del cuadro de puestos de la entidad CPE y del Manual de Perfiles de Puestos, MPP. Lo que ha trascendido respecto a ello es que la referida modificación les habría quitado grotescamente la estabilidad laboral a los ejecutivos de carrera, habiendo pasado algunos de ellos a ser subdirectores de cada unidad y convirtiendo sus puestos en cargos clasificados como personal de confianza. O sea, no haces lo que yo te digo, chau, te quito la confianza y te vas, te dejo sin chamba. Con lo cual sería muy fácil remover a todo aquel que le resulte incómodo o no se alinea a los intereses de la alta dirección, vuelvo a insistir, de repente, tal vez, conformada por el ahora presidente Gastón Remy y su gerente, el señor Muñoz. Mientras a otro grupo de ejecutivos de carrera los han dejado en el aire sin ningún documento que los designe, al menos de manera transitoria, como subdirectores a cargo de las áreas que hasta el 7 de julio estaban cumpliendo funciones. Esto, amigos, no solo es un atentado directo a dichos servidores, sino que desconocen los concursos públicos que previamente. Atención, servir. Se está desconociendo los concursos públicos. Atención, Contraloría General de la República. Atención, Ministerio de Economía, ¿no? Sino que desconoce los concursos públicos que previamente estos ejecutivos han ganado para ejercer roles ejecutivos en la ONP, lo cual bombardea el terreno de la meritocracia que tanto bien le hace al país y que tanto necesitamos en la administración pública. Señores, atentar contra la estabilidad laboral, esta vez de todos los trabajadores, y se haga ingresar probablemente de manera irregular a gente de confianza, sin la preparación y experiencia necesaria, es algo muy grave. Sería mucha coincidencia, señor Remy y señor Muñoz, si se pretende aprovechar estos cambios para tomar represalias contra los funcionarios honestos de valores inquebrantables y de carrera que pese a todo el hostigamiento han decidido quedarse en la entidad, luego que se han opuesto sin miedo y con valor cívico a las propuestas de reforma del señor Daniel Córdoba y quienes lo acompañan y que aún están enquistados en la ONP. Adicionalmente, se nos ha hecho saber que en los próximos días todos los trabajadores de la ONP serán notificados de las funciones que van a realizar luego de las modificaciones del ROF y hasta la aprobación del cuadro de puestos de entidad y del manual de perfiles de puestos, lo cual puede demorar algunos meses. ¿Por qué no respetar íntegramente, señor Remy, las funciones que vienen desempeñando por años estos trabajadores? ¿Acaso se pretende usar el cambio del ROF como excusa para quitarles oficialmente la labor de desempeñar sus actividades diarias para el manejo honesto y responsable de las pensiones de los jubilados, dándoles únicamente
en cargos administrativos menores, mientras de repente, tal vez los allegados de Daniel Córdoba, que aún se mantienen en la ONP como directores, asesores y locadores, deciden el destino de las pensiones de millones de peruanos. Sigamos. Pero eso no es todo. Resulta que bajo la excusa de la modificación de RLOF se ha solicitado formalmente a todos los directores y ejecutivos de la ONP realizar su entrega de cargo. Es decir, de manera indirecta lo que buscan es que renuncien a sus cargos para ponerlos en una situación de vulnerabilidad extrema, algo nunca antes visto en la ONP, y así tomar el control de los puestos. Un detalle no menor es que, según nos han informado, la intervención inicial de Gastón Remy y Jesús Muñoz a través de la Oficina de Recursos Humanos era que casi 2.000 trabajadores de la ONP entreguen sus cargos, dejándolos prácticamente en la calle. 4. Cambios de directores. Cambio de directores como cancha en la administración del FCR, con el respaldo sucesivo y repentino de altos funcionarios responsables de las áreas técnicas relacionadas a las inversiones del FCR, en especial en la dirección de inversiones. 4 directores en lo que va del año 2026. Shirley Pando de carrera, más de 20 años de experiencia en la ONP. Víctor Quintanilla, Jorge Calvo y actualmente ejerciendo Julio César de la Rocha Corpo, este último director de Petroperú. Y en la Oficina de Gestión de Riesgos, 3 directores en lo que va del año 2026. Rodolfo Vaca de carrera con amplia experiencia. Miguel Flores, quien también es otro director de Petroperú, que habría sido propuesto tal vez, de repente, quizás por Daniel Córdoba. Y finalmente Mariela Arellano, ejecutiva de carrera de la ONP. Extraño, la Oficina de Gestión de Riesgos ha sido despedazada en 2, a consecuencia de la organización sin precedentes de RLOF que termina afectando al FCR. Insisto, ¿cuál es el juego acá? ¿Qué se está buscando? Finalmente quiero dirigirme a los representantes del Sindicato de Trabajadores de la ONP y al señor Gamboa Briceño. Permítanme aclarar un detalle. La coincidencia, el apellido Briceño es una coincidencia, somos colombroños, no tengo ningún vínculo familiar, ni relación similar, ni siquiera amical con el señor Gamboa Briceño. Él es representante de los pensionistas del sistema público en el directorio del FCR. Existe un viejo dicho: quien guarda silencio termina siendo cómplice frente a hechos que generan preocupación pública y renuncia a la oportunidad de exigir explicaciones. Si consideran o tienen indicios de que existen hechos que afecten la autonomía técnica de los funcionarios de la ONP o al adecuado funcionamiento de la entidad, este es el momento de actuar. No se puede simplemente mantener la calma, a ver qué pasa, porque ya ha pasado mucho y frente a los ojos de todos los trabajadores de la ONP y del Ministerio de Economía, que hasta el momento no toma acciones concretas para limpiar todo el desastre, que así lo califico, de la actual gestión que tiene a su cargo el manejo de la ONP. Amigos, el Fondo Consolidado de Reservas Previsionales del FCR representa décadas de trabajo de millones de ciudadanos que aportaron al sistema nacional previsional con la expectativa que esos recursos sean administrados bajo los más altos estándares de prudencia, independencia técnica y transparencia. Por eso, cada decisión adoptada sobre ese patrimonio debe poder resistir el escrutinio público. Continuaremos dando seguimiento a este caso. Sabemos quién o quiénes serían los próximos objetivos de Jesús Muñoz. Tenemos documentación al respecto que sustenta el constante hostigamiento hacia los empleados de la entidad. Estaremos vigilantes para dar a conocer esta historia, y que si se tiene a bien por parte de esos trabajadores, no estoy incidiendo, no estoy influenciando, ellos evalúan hacer las denuncias respectivas, ¿no? Mientras tanto, nosotros seguiremos con esta denuncia mediática. Primo, tenemos, a ver, Primo Control, tenemos un PDF con algunas imágenes. Vamos, por favor, a exhibir las primeras 5, que es un memorándum, ¿no? Es un memorándum. Me confirman, por favor, Control, si podemos ya comenzar a explicar el contenido de ese primer memorándum, ¿no? Voy avanzando. Buen día, señor Briceño. ¿Ya está al aire? Muchas gracias, Jimena. Qué agradable escucharte. Tienes voz de locutora. Felicitaciones.
Me refiero, amigos, al memorándum circular número 000082-2026-ORH-NP. Voy a describir hoja por hoja en él para que me puedan entender, amigos. A ver, para que me puedan entender. Este es un memorándum que fue dirigido a todos los altos funcionarios de la ONP. En ese memorándum se les pide que pongan sus cargos a disposición. Increíble. Nos hemos referido a esa intención que de la alta jefatura de la ONP se ha implementado. Vamos a comenzar a exhibir todo ese memorándum, Jimena, hoja por hoja, para que nuestros amigos tomen en cuenta, ¿no?, el número, la cantidad de altos funcionarios a los que se ha pedido que pongan su cargo a disposición. Bien, te voy a pedir, Jimena, por favor, Al aire, que te señor sitúes. Briseño, las 5 imágenes. Te voy a pedir que te sitúes en la segunda hoja de ese documento donde está la firma de la persona que remite ese memorándum. Eh, Está al aire ya la segunda imagen. Quien firma ese documento, gracias Jimena, es Ana Isabel Pari Morales. Ello es muy importante. Ana Isabel Pari Morales, ella fue funcionaria de Servir. Hablemos de Servir, para que me puedan entender. La función directa de esa entidad del Estado es regular, supervisar y resolver controversias administrativas exclusivamente dentro del sector público peruano. Su principal función es conocer denuncias por incumplimiento de normas. Explico, un trabajador del Estado puede denunciar a una entidad pública por incumplimientos en proceso de selección, pagos o normativas de recursos humanos. Bien, acá resulta que Ana María Isabel Pari Morales fue presidenta ejecutiva de Servir. ¡Increíble! Habiendo sido presidenta de Servir, firma y envía ese documento pidiendo a que pongan su cargo a disposición a los funcionarios, habiendo ganado concursos. Señora Pari, ¿no se ha dado cuenta de la gigantesca contradicción que habría en su accionar? Ya todo ello, en Servir, conocerán de esa intención, de ese memorando circular y sobre todo de quién lo firma. Quiero resumir ese documento. Se ha pedido que entreguen sus cargos o puestos de trabajo a 35 altos funcionarios de la ONP. ¿Cuál es la prisa, señora? ¿Cuál es la prisa, señores de la ONP? ¿Acaso necesitarían, tal vez de repente, esas plazas libres para colocar a determinadas personas afines a algunas propuestas de cambio en el FCR? Jimena, vamos a las dos últimas imágenes del PDF. ¿No? Son dos oficios, son dos denuncias, ¿no? Vamos a detallarlas. Vamos con la primera. Al aire las Amigos, dos imágenes. perfecto. Amigos, vamos por el primer oficio. Amiga, por la primera imagen. Amigos, tenemos dos oficios que queremos que conozcan. Tenemos a vista en la primera imagen el oficio 110-2026, Sinatron, siglas del Sindicato de Trabajadores de la ONP, del 1 de julio del 2026, dirigido por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la ONP, Sinatron, a Gastón Remy Yaxa, jefe de la Oficina de Normalización Previsional, a la máxima autoridad de esa entidad del Estado. En él se denuncia a Jesús Muñoz Castro, actual gerente general, por un presunto favorecimiento a la señora Fernanda Inostroza Gómez en la CPMA número 031-2026-ONP. Abierto, no lo digo yo, lo dice el sindicato mediante ese documento presentado, enviado a la máxima autoridad de la ONP. Esto por si acaso se quiera tomar alguna represalia legal contra este periodista. Cabe precisar que, según lo que se menciona ahí, nuestro sindicato se encuentra profundamente preocupado por las presuntas denuncias que involucran al gerente general y por la forma en la que se viene gestionando la entidad. A ello se suman posibles nombramientos que podrían afectar los principios de integridad, transparencia y meritocracia, así como las buenas prácticas de gestión pública que deben prevalecer en la ONP. Señores, esto es grave. Estas personas están encabezando, están moviendo, están articulando esta reforma en el FCR. Estas personas son las que están pidiendo a funcionarios de carrera de la ONP que pongan sus cargos a disposición.
Seguimos con el segundo oficio. Permítanme citarlo. Este segundo oficio es el número 098-2026, Sinatrón, insisto, el Sindicato de Trabajadores de la ONP del 3 de junio del 2026, también dirigido por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la ONP a Gastón Remillaxa, jefe de la Oficina de Normalización Previsional. En él se lee: al respecto de la información brindada mediante oficio de la referencia, hemos podido advertir que el señor Jesús Muñoz Castro, actual gerente, ha venido emitiendo solicitudes de movilidad para su traslado desde la ONP hasta su domicilio, lo cual constituiría una presunta irregularidad al evidenciar el uso indebido de los recursos económicos y humanos de la institución en beneficio propio. Esto también es grave, señores. En verdad, esto reviste de mucha gravedad. Insisto, no lo digo yo, lo dice el sindicato. Hemos exhibido el documento presentado por el sindicato. Y es un documento público, por si acaso, señores. No vaya a ser que algún lenguaraz y apresurado abogado nos envíe una carta notarial diciendo que es un documento interno, que es un documento que no es público. No, no, no. Es un documento público, señores. Y los peruanos tenemos derecho a saber qué sucede en la ONP y qué está pasando con el manejo de los recursos internos de la ONP y quiénes estarían involucrados en ese manejo que nosotros estamos dando a conocer en este momento. Acá, ya para terminar, es obligatorio hacer unas preguntas. ¿Qué pasó con esas denuncias? Desde la ONP, ¿qué se hizo al respecto? ¿Tomó conocimiento de ello la Contraloría General de la República? Esta historia, me refiero a estas denuncias, ¿llegaron a servir? ¿Qué opinaron al respecto los amigos de la Unidad Funcional de Integridad Institucional de la ONP? El objetivo principal de esa unidad es prevenir, identificar y sancionar riesgos de corrupción, garantizando una cultura ética en la administración de las pensiones. ¿Qué hicieron al respecto? Buenos días, amigos de la UFI. ¿Hicieron su chamba? Sería bueno que nos demuestren que hicieron su chamba. Primo, este es el informe que para esta mañana de martes hemos preparado acerca sobre lo que está sucediendo en la ONP, cómo se está manejando esto de los cambios de puesto de trabajo, se está desconociendo la titularidad de funcionarios de carrera que han ganado concursos, muchos han ganado concursos para ocupar esos puestos y de un plumazo se está atentando contra esa estabilidad. Es increíble. La pregunta es ¿por qué y para qué? ¿Para favorecer a quién? Desde mi perspectiva, de por medio estaría el manejo de los fondos del FCR. Había una resistencia heroica de determinados funcionarios que le dijeron no al cambio de esas normas para poder ubicar ese dinero. Para mí, todo esto desde mi perspectiva, desde mi opinión muy particular, y no me pueden sancionar por emitir mi opinión, por si acaso, insisto, esto sería una venganza contra esos valientes funcionarios que se opusieron a ese manejo extraño y por demás oscuro de los fondos del FCR, primo. Es increíble, increíble. Igual también estábamos conversando acá internamente con Jimena, o sea, el tema es, esa plata no es de ellos, esa plata debe ser intocable, pero sin embargo hacen lo que quieren con el dinero. Pero en fin, muy buena tu denuncia, José, como siempre felicitándote por tu trabajo, ¿de acuerdo? Gracias, primo. Nosotros tenemos más información al respecto, la cual estamos procesando y la cual la vamos a dar a conocer, porque es nuestro deber como periodista, es mi deber como periodista y ciudadano, prender las luces sobre estos hechos. Excelente. Muy bien, José, bendiciones para ti, muchas gracias. Gracias a ti, felicitaciones, Jimena, gracias por todo. Chévere, listo, y que siga el apagón. Primo. Que siga el apagón. Hay una canción, ¿no?